Bueno, buenas chicos, ¿cómo están? Me presento, soy Nicolás, soy estudiante auxiliar en esto que es el módulo de la introducción a química. Así que ahora vamos a ver unos pares de ejercicios de clasificación de la materia y propiedades. Así que eso es todo, empezamos. Bueno, ejercicio 1. Dice, los siguientes diagramas representan gases. Los círculos representan átomos de diferentes elementos. Pregunta 1. ¿Qué diagrama representa una sustancia compuesta? Pregunta 2. ¿Cuál o cuáles diagramas representan una sustancia simple? Y pregunta 3. Dice, ¿qué diagrama representa una mezcla de dos sustancias? Bien, ¿qué sabemos de clasificación de la materia? Sabemos que la materia se clasifica en sustancias y mezclas. De las sustancias sabemos que tienen composición fija, que no pueden separarse por métodos físicos y que la temperatura es constante durante los cambios de estado. Dentro de las sustancias tenemos lo que serían los elementos. Esto es lo más simple de todo. Simplemente una sustancia compuesta por partículas indivisibles que no pueden descomponerse. Después tenemos una sustancia simple, que están formadas por partículas pertenecientes al mismo elemento, y sustancias compuestas formadas por partículas de distintos elementos. Un ejemplo de sustancia simple puede ser, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno en la naturaleza se lo encuentra como moléculas de dos átomos de oxígeno unidos. Y como ejemplo de sustancia compuesta, por ejemplo, el agua, H2O. Por otra parte, las mezclas. Las mezclas tienen composición variable. Estas sí pueden separarse por métodos físicos y su temperatura es variable durante los cambios de estado. Dentro de las mezclas tenemos las mezclas homogéneas, que son las soluciones. Están formadas por dos o más sustancias, pero presentan una sola fase. Y las mezclas heterogéneas, que también formadas por dos o más sustancias, pero en este caso tienen dos o más fases. Bien, si vamos ahora al ejercicio, vemos la primera pregunta y nos decía, ¿qué diagrama representa una sustancia compuesta? Sabemos que las sustancias tienen composición fija y las sustancias compuestas están formadas por partículas de distintos elementos. Así que la respuesta correcta en este caso sería el diagrama C. Ya que vemos tanto partículas de color negro como de color blanco, pero la composición es fija en todo el sistema. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál de estos diagramas representa una sustancia simple? En este caso el diagrama correcto sería el diagrama A, ya que también, igual que el diagrama C, presenta una composición fija en todo el sistema, pero a diferencia del diagrama C, en este caso, estas sustancias están formadas por partículas pertenecientes al mismo elemento. Podemos ver en el diagrama A que todas las partículas son del mismo color, color blanco. Esto, a efectos prácticos, nos está diciendo que las partículas son del mismo elemento. Bueno, por último tenemos que averiguar cuál de estos diagramas representa una mezcla de dos sustancias. Y el diagrama correcto sería el diagrama B, ya que como podemos ver tiene una composición variable. La composición no es fija, no es la misma para todo el sistema. Bueno, ahora pasamos al ejercicio 2. Este nos dice ahora que las siguientes propiedades fueron determinadas por una muestra de oro. Indica cuáles de ellas son intensivas y cuáles son extensivas. Justificar. ¿Qué sabemos de estas propiedades? ¿Cuál es la máxima diferencia entre una propiedad extensiva y una intensiva? Es que las propiedades extensivas son las propiedades que dependen de la cantidad de materia. Son dependientes de la cantidad de materia. En cambio, las intensivas no dependen. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en las propiedades extensivas, mientras mayor masa o mayor tamaño tenga el sistema, va a tener una mayor proporción de esa propiedad. Ejemplos de esto, por ejemplo, el peso. Si nosotros tenemos un sistema con cierta masa, al aumentar esa masa, aumenta proporcionalmente el peso de nuestro sistema. En cambio, las propiedades intensivas no van a permanecer iguales, aunque la cantidad de materia del cuerpo varíe, aumente o disminuye. Por ejemplo, la densidad. La densidad del agua es fija. Eso quiere decir que la densidad va a ser la misma, sea que estemos hablando de un vaso de agua o de una pileta llena de agua. La densidad es siempre la misma para el agua. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que preguntar cuando me encuentro con un ejercicio como este? Bueno,
Esta propiedad a la que se me está haciendo referencia, ¿va a variar si yo aumento el tamaño de nuestro sistema? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La masa, por ejemplo, ejercicio A, ¿va a variar si yo aumento nuestro tamaño? La respuesta es que sí. Entonces es una propiedad extensiva. La densidad, como ya lo dijimos, no varía a pesar del tamaño de la muestra. El color tampoco varía, suponiendo que el sistema tiene un color uniforme en toda la muestra. Si nos centramos en los puntos de fusión, al igual que en los puntos de ebullición, tampoco varía para la cantidad de materia, o sea que es una propiedad intensiva. Y en cuanto al volumen, nos tendríamos que preguntar ahora si el volumen aumenta proporcionalmente con el tamaño de la masa, la cual la respuesta es que sí. El volumen aumenta con la cantidad de materia, por lo tanto es una propiedad extensiva. Y bueno, el último ejercicio también cortito que les quería traer es el siguiente. Los siguientes ejemplos son distintos sistemas materiales. Clasificarlos según cómo intercambian materia y energía con sus alrededores. Bueno, pero ¿y qué es un sistema material? Se llama sistema material a todo cuerpo o un conjunto de cuerpos seleccionados para la observación con ciertas finalidades. Este concepto ya lo habíamos nombrado en este mismo video. Según cómo estos sistemas materiales intercambian materia y energía, se los clasifica en sistema abierto, que intercambia materia y energía con sus alrededores, sistema cerrado, que intercambia energía con sus alrededores pero no materia, y un sistema aislado, que no intercambia ni materia ni energía con sus alrededores. Con eso en mente podemos ahora pasar a la actividad. Como inciso A tenemos botella de agua abierta. Este es un ejemplo de sistema abierto. La botella intercambia agua en forma de vapor, por ejemplo, con sus alrededores, y también intercambia energía. Si la botella estuviese con mayor temperatura que los alrededores, esa energía se la va a transferir a los alrededores. Si fuera el caso contrario, al revés. La botella estaría adquiriendo esa energía proveniente de los alrededores. Si pensamos en una lata de tomates en el supermercado, como en el ejemplo B, en este caso estamos hablando de un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no va a intercambiar materia con los alrededores, pero sí energía. Sí puede, por ejemplo, ante el calor, absorberlo. Mismo caso sería entonces para una botella de agua cerrada. También estamos hablando de un sistema cerrado. Para el ejemplo del termo, por ejemplo, estamos hablando de un sistema aislado. En este caso, el termo no intercambia materia con los alrededores y tampoco va a intercambiar energía, ya que esa es la función principal del termo, conservar el calor o el frío de la bebida que está dentro el mayor tiempo posible. Si estamos hablando de un termo ideal, bueno, estaríamos hablando de un sistema aislado. Por último, un ser vivo. En el ejemplo de los seres vivos, nosotros somos sistemas abiertos. Intercambiamos materia y energía constantemente con nuestros alrededores. Así que bueno, eso sería un poco todo lo que les quería mostrar ahora en este video. Les mando un saludo y suerte para el resto de la cursada.